Mi nombre es Natalia Pérez Rivas y soy profesora de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta presentación tiene por objeto exponer una experiencia de innovación docente desarrollada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de un proyecto pionero basado en la metodología aprendizaje-servicio que fue implementado durante el curso académico 2024-2025 con el objetivo de profundizar en el estudio del derecho penitenciario y al mismo tiempo poner el conocimiento jurídico al servicio de la sociedad. Este proyecto surge de una doble constatación que resulta fundamental para comprender su importancia y sentido. Por un lado, se identifica la necesidad de incorporar metodologías activas que permitan a los estudiantes vincular sus conocimientos jurídicos con experiencias prácticas en contextos reales. Por otro, se detecta una carencia estructural en nuestro entorno inmediato, la inexistencia de un servicio estable y accesible de orientación y asistencia jurídica dirigido a las personas privadas de libertad en la provincia de A Coruña. El diseño y ejecución de esta experiencia se integró en la asignatura optativa Prácticas Externas 2, correspondiente al cuarto curso del grado en Derecho, y contó con la participación de un grupo reducido de estudiantes. El propósito fundamental fue conjugar el aprendizaje técnico-jurídico con la prestación de un servicio que atendiera a una necesidad social real, esto es, facilitar el acceso a la información jurídica a personas internas en el centro penitenciario de Teixeiro. Los objetivos específicos que guiaron la intervención fueron los siguientes. En primer lugar, proporcionar al alumnado una formación práctica y contextualizada en derecho penitenciario mediante el análisis y resolución de problemas jurídicos reales planteados desde el propio centro penitenciario. Asimismo, se buscó fomentar una sensibilidad social activa y crítica hacia las personas privadas de libertad, colectivo frecuentemente invisibilizado y estigmatizado. Se persiguió, asimismo, estimular en el estudiantado una reflexión crítica sobre el sistema penal y penitenciario, así como sus repercusiones sobre los derechos fundamentales. Y finalmente, se buscó garantizar que las personas internas dispusieran de materiales informativos claros, rigurosos y accesibles que contribuyeran a la defensa activa de sus derechos. El aprendizaje-servicio es una metodología que une la formación académica con el compromiso social. Permite al alumnado aplicar los conocimientos jurídicos a situaciones reales, prestando un servicio útil a la comunidad. No se trata solo de hacer, sino también de reflexionar. El estudiantado analiza el impacto de su intervención y su propio proceso de aprendizaje. Esta experiencia transforma tanto a quienes participan en la misma como al entorno, al fomentar valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso ético. En el ámbito jurídico, esta metodología cobra especial sentido, ya que permite desarrollar competencias clave como la argumentación jurídica, el pensamiento crítico y la capacidad de comunicación. En este caso concreto, el servicio consistió en dar una respuesta clara y accesible a consultas jurídicas formuladas por personas reclusas. El aprendizaje surgió del análisis riguroso de las cuestiones planteadas y de la necesidad de construir soluciones comprensibles y bien fundamentadas. Este proyecto se inició con una visita institucional al centro penitenciario de Teixeiro. Esta primera toma de contacto permitió al alumnado conocer el funcionamiento interno del centro, el perfil de las personas internas, los recursos jurídicos disponibles, o más bien en este caso la ausencia de los mismos, para el acceso a una orientación legal. La experiencia permitió evidenciar la brecha existente entre el derecho formalmente estudiado y su aplicación práctica en un contexto penitenciario complejo y singular. Seguidamente, el grupo visionó el documental La vida en la cárcel en España, que sirvió de base para un debate crítico desde una perspectiva humanista y centrada en los derechos humanos. Este ejercicio resultó clave para consolidar una actitud
ética y reflexiva hacia los problemas que iban seguidamente a abordar. A partir de la colaboración con el personal del centro y de un análisis bibliográfico elaborado por el alumnado, se identificaron las consultas jurídicas recurrentes entre la población interna. Entre ellas figuraron cuestiones relativas a modelos genéricos de instancia para formular peticiones y quejas, modelos de solicitud de traslado de centro penitenciario, los permisos de salida, los registros de celdas, las prestaciones de desempleo en prisión, el derecho al voto, las relaciones de los internos con los medios de comunicación, el régimen de comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, el régimen de comunicaciones telefónicas, la existencia de un derecho o un deber de trabajar por parte de los internos, la reparación a la víctima como requisito o variable positiva para la concesión de una medida de salida de prisión o de una excarcelación, el ingreso mínimo vital, entre otras cuestiones. Pues bien, cada estudiante que participó en esta experiencia asumió la responsabilidad de investigar, redactar y argumentar la respuesta jurídica a varias de estas preguntas, utilizando un lenguaje claro y un formato accesible. El trabajo se desarrolló mediante fases individuales, sesiones de discusión grupal y revisiones conjuntas bajo la supervisión docente, promoviendo así no solo la adquisición de conocimientos, sino también de habilidades interpersonales y competencias comunicativas. Uno de los hitos más destacados fue la organización de un seminario en el propio centro penitenciario, donde el alumnado presentó sus resultados directamente a las personas internas. Asimismo, para asegurar el impacto continuado del proyecto, se diseñaron materiales divulgativos, pósters e infografías con las respuestas más relevantes adaptadas a un lenguaje accesible. Estos materiales fueron entregados a la dirección del centro para su exposición en el mismo. La participación en este proyecto ha tenido un notable impacto en el alumnado, tanto desde el punto de vista académico como personal y profesional. A este respecto podemos destacar tres grandes ámbitos de transformación. En primer lugar, el estudiantado ha desarrollado una mayor conciencia sobre los límites del sistema penal. El contacto con situaciones reales les ha permitido identificar carencias, reflexionar críticamente sobre el funcionamiento del sistema y adoptar una mirada más sensible y comprometida con el fenómeno criminal. En segundo lugar, han llevado a cabo una aplicación práctica del conocimiento jurídico. A través del análisis de consultas reales formulados por los internos, el alumnado ha tenido la oportunidad de poner en uso los contenidos teóricos aprendidos en clase, construyendo respuestas jurídicas claras, comprensibles y accesibles para una población carente de conocimientos jurídicos. Y en tercer lugar, el proyecto ha favorecido el desarrollo de competencias clave en diferentes planos. Así, en el plano cognitivo se han potenciado habilidades como la síntesis de información, el análisis crítico y el pensamiento estructurado. En el ámbito comunicativo, han mejorado su claridad y concisión a la hora de redactar, así como la comunicación visual y narrativa eficaz, esenciales para transmitir información jurídica de forma comprensible. A nivel técnico, han adquirido conocimientos básicos en el manejo de herramientas digitales y en diseño gráfico útiles para elaborar materiales visuales y pedagógicos en forma de pósters o infografías. Y en cuanto a habilidades transversales, han reforzado su capacidad de trabajo en equipo, la creatividad y el aprendizaje autónomo. Competencias estas cada vez más valoradas en el ejercicio profesional del derecho. En definitiva, ha sido una experiencia que ha permitido conectar el conocimiento jurídico con la realidad social, fortaleciendo el compromiso ético del alumnado y dotándolo de herramientas útiles para su futuro académico y profesional inmediato.
El impacto del proyecto no se ha limitado exclusivamente al ámbito académico, sino que también ha generado un efecto positivo en la sociedad y, en particular, en este caso, en un colectivo que habitualmente se halla invisibilizado, como es el de las personas privadas de libertad. En primer lugar, ha contribuido a la mejora del acceso a la información jurídica. Así, a través del trabajo del alumnado, se han elaborado respuestas claras, comprensibles y bien fundamentadas a preguntas recurrentes en el ámbito penitenciario, lo que sin duda facilitará el ejercicio por parte de las personas internas de los derechos que les son reconocidos. En segundo lugar, el proyecto ha supuesto un fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la comunidad, acercando el saber académico a una realidad social concreta y poniendo el conocimiento jurídico al servicio de quienes más lo necesitan. Y por último, esta iniciativa se alinea con varios de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el objetivo cuarto sobre educación de calidad por su enfoque pedagógico innovador, el objetivo décimo que promueve la reducción de las desigualdades, el objetivo decimocuarto por su orientación hacia el acceso a la justicia y el objetivo decimoséptimo que fomenta la alianza para lograr los objetivos, como es el caso de la colaboración entre universidad e instituciones penitenciarias. En conjunto, se trata de un proyecto que ha generado valor social al tiempo que ha enriquecido la formación universitaria, haciendo de la educación superior una herramienta de transformación real. Para terminar, me gustaría compartir 3 breves reflexiones que resumen el espíritu de este proyecto. La primera es que el derecho debe ser un instrumento de transformación social. No puede quedarse en la abstracción normativa ni en el tecnicismo jurídico. Debe servir para mejorar la vida de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. En segundo lugar, experiencias como esta demuestran que el aprendizaje-servicio es una metodología que potencia el compromiso ético y profesional del alumnado. Les ayuda a tomar conciencia de su papel como futuros juristas y a asumir la responsabilidad de poner sus conocimientos al servicio del bien común. Y por último, creo firmemente que la universidad no solo puede, sino que debe incidir en los contextos sociales más frágiles. Tiene el deber de abrirse, de implicarse y de actuar como agente transformador, porque solo así la formación académica cobra pleno sentido. Muchas gracias por su atención.